Hasta donde sé, esta es una mesa un tanto improvisada, por lo menos yo no estaba anunciado, no sé si tú tampoco, pero no podemos dejar pasar el atentado que se está cometiendo contra una compañera altamente respetable, muy querida, confiable, porque yo creo que una cualidad que debe tener el buen periodista es disfrutar de la confianza de su público. Es el caso de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui está sometida en este momento a una presión innoble, canallesca. Han hecho las cosas de tal manera que parece que es la empresa la culpable de todo, pero en realidad a la empresa la está presionando la presidencia de la República. ¿Y por qué? Pues porque Carmen Aristegui y dos de sus reporteros revelaron el caso de la llamada Casa Blanca, esa residencia que nada más le costó $7 millones a Peña Nieto, que dice que es de su mujer, pero la mujer declara que no, que todavía es del Grupo IGA. El Grupo IGA es el que recibe todos los contratos del gobierno de Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México. En fin, hay ahí un cochinero que quieren disfrazar, quieren echarle piedrita encima como los perros, pero el asunto es ese. Todos sabemos que hay una indignación general porque este es un pueblo con muchas necesidades. Y estos señores se dan el lujo de meterle $7 millones a una casa. Entonces, la embestida contra Carmen Aristegui viene de ahí. Y nadie se engañe, nadie crea que es por otra razón. Es porque ha estado desnudando a este gobierno. Al señor Videgaray le descubrieron una propiedad nada más de 4 o 5 millones de pesos. Pero eso es lo que hemos descubierto, lo que han descubierto los reporteros de Carmen Aristegui hasta ahora. Pero en realidad, si siguen rascando, van a encontrar más. Lamentablemente en México, desde hace decenios, desde hace mucho tiempo, tenemos gobiernos de ladrones. Si ustedes conocen a un expresidente pobre, preséntenoslo. Todos salen enriquecidos. Si conocen a un secretario de Estado o alguien que haya sido secretario de Estado y sea pobre, me gustaría conocerlo. Si saben de un exgobernador de cualquier estado del país, incluso el más pobre, que no se haya enriquecido, pues yo quiero saber quién es, porque es una hazaña no convertirse en millonario en este país ocupando un alto cargo público y a veces no tan alto. Este es el asunto que está de por medio. Carmen Aristegui abrió el fuego muy bien, muy profesionalmente, con los datos en la mano, como dicen, con los pelos de la burra en la mano, y desnudó a este gobierno, desnudó sus tropelías, sus latrocinios, porque si alguien les cree que esa casa la adquirieron de veras con el sudor de no sé dónde de la señora de Peña Nieto, pues dice que de la entrepierna. Sencillamente los propios actores de Televisa han declarado en los periódicos que no es cierto eso de que haya ganado $7 millones. Nadie en Televisa los gana, salvo Azcárraga seguramente. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Pues de los bolsillos de nosotros y de los bolsillos de la población del Estado de México. Eso es lo que hacen, nos sacan el dinero de una bolsa para enriquecerse y nos regresan corcholatas cuando bien nos va. El asunto es ese, pues. Este gobierno, cada vez que toma una medida, le resulta contraproducente. El nombramiento del nuevo ministro de la Corte, este señor que era embajador en Estados Unidos, panista, el señor Medina Mora, es un representante del pobre diablismo, el fiel servidor de los gringos, y ahí está, y ahora lo convierte Peña Nieto en ministro de la Corte, pasando por encima de medio mundo, de la lógica de mucha gente con infinitamente pues que porque va a ser su criado y le va a cuidar las espaldas, o al menos ese es el cálculo que tiene el señor Peña Nieto. Pero ya a estas alturas, esos políticos que creen que pueden hacer las cosas impunemente, creo que están ignorando cuál es la realidad del país. Ya cada vez que cometen un atentado como este de presionar a una periodista tan prestigiada como Carmen Aristegui,
de imponer de manera grosera a un ministro de la Corte y de hacer todas las porquerías que hacen, no tienen con qué pagar el costo político de todo esto. Antes el viejo PRI, bueno, tenía capacidad de maniobra. Sus políticas sociales, bueno, soltaban un poco y apaciguaban las cosas. Hoy no tienen con qué parar el pleito. Y están tentando al diablo, como decía mi abuela. Están llevando las cosas al extremo. Si no entendieron que lo de Ayotzinapa, lo de los 43 muchachos desaparecidos y muy probablemente asesinados, si no entendieron que ya la gente está harta de crímenes, de la complicidad de los gobernantes con las bandas de delincuentes, pues entonces no entienden nada. Dice el corresponsal de la revista The Economist, dijo que este gobierno no entiende que no entiende. Ese es el gran problema. Ni siquiera tiene conciencia de que no entiende. Siguen actuando como si en este país no hubiera pasado nada en los últimos 40 o 50 años. Pero este país es otro. No es ese país al que trataron como si fuera su hacienda y a los mexicanos como si fueran sus peones. Ya no somos sus peones. Tienen que meter un aparato electoral ahí en el INE, unos consejeros que son gente suya. Tienen que poner en las consejerías locales a gente de ellos. ¿Por qué? Porque tampoco están muy dispuestos a que las elecciones sean limpias, derechas, con resultados aceptables para todos. Yo por lo menos ya no les creo nada. Eso de que el señor Peña Nieto ganó a la buena, o que Felipe Calderón le ganó a López Obrador, bueno, se lo crea a su abuela, yo creo que ya no estamos para tener esa credibilidad que tuvimos en otro momento, si es que la tuvimos. Nos han engañado de manera sistemática, reiterada, permanente, no tenemos por qué creerles hoy. Pero además hacen méritos para que nadie les crea. Esta presión sobre Carmen Aristegui, que hace la empresa MBS, tiene su origen en que están amenazados por el gobierno federal con quitarles más concesiones. Ustedes recordarán que en 2011 fue cuando a MBS, el gobierno federal, le retiró la concesión de la banda de 2.5 MHz. Es una banda de transmisión, no voy a entrar aquí en detalles, una banda para transmitir en mejores condiciones que las actuales. Alegremente le quitaron la concesión. ¿Por qué? Porque MBS primero quiso correr a Carmen Aristegui, después no pudieron. Carmen se quedó con un gran apoyo de la gente, pero les quitaron esa banda. Incluso el que era secretario del Trabajo, ¿cómo se llama es un forro, un central Lozano, que de sano no tiene nada, que dijo que o corren a Carmen Aristegui o se los lleva la chingada. Cito textualmente, no porque me gusta repetirlo, pero esa es la mentalidad que tienen ellos y pueden hacer y deshacer a su antojo. El señor Lozano, que fue secretario del Trabajo con Felipe Calderón, había sido antes priista, hoy es un senador panista que le hace grandes servicios al PRI. En fin, es un tipejo sin principios, sin moral, sin nada de qué agarrarse, nada que lo haga respetable. Y esa es la clase de gente que lanzan contra una periodista honrada, cuyo pecado es haber denunciado eso de la residencia de los 7 millones de dólares. Eso es lo que los tiene muy enojados. Porque los periodistas no todos nos pueden reprimir ni al mismo tiempo. Algunos nos dejan decir cosas aquí y allá. Como ustedes saben, no hay libertad de prensa absoluta, la libertad de prensa siempre es relativa, condicionada, pero la obligación que tenemos como periodistas es ir hasta el límite, hasta donde podemos ir siempre para decir las cosas. Eso es justamente lo que ha hecho Carmen Aristegui. Cuando ya no nos dejan, bueno, retrocedemos un paso, pero la idea de avanzar dos al día siguiente. Eso es lo que ha venido haciendo Carmen, manejarse con mucha inteligencia. El pretexto que esgrime MBS para lanzar esta andanada contra Carmen Aristegui es que firmó un convenio con Mexilix, se llama México Leaks.
Cualquier director de noticieros de Televisa o de TV Azteca o de donde sea, pues firma un convenio con lo que puede ser una fuente de información valiosa. Carmen lo hizo y se le tomaron como pretexto pues esta firma para desautorizarla y para lanzarse contra ella en un papel verdaderamente vergonzoso los dueños de MBS. Yo entiendo muy bien que los señores Vargas, dueños de MBS, de los restaurantes Wings y demás, son empresarios. Su obligación está en responderle a los accionistas con una buena tasa de interés, un buen porcentaje de interés sobre sus inversiones. Tienen que cuidar su capital. Todo eso lo puedo entender, pero también hay límites para ellos. Si van de indignidad en indignidad, al rato se van a quedar sin Carmen Aristegui, sin dignidad y sin empresa, porque entonces, si no lo saben defender, el gobierno o algún sinvergüenza se va a acabar por quitárselas. Y esto como que no lo aprecian, no lo entienden, están muy espantados por el gobierno. Vamos a seguir conversando, pero no quiero acaparar el micrófono. Gracias. Yo coincido plenamente con Humberto Musacchio en el origen, digamos, de este ataque contra una periodista, Carmen Aristegui, que además no es cualquier periodista. Carmen Aristegui, después de haber enfrentado y derrotado varias veces a la censura, una vez con Televisa, en el Círculo Rojo, que hacía con Javier Solórzano, su primera emisión en Televisa, que fueron como 4 nada más. La primera emisión fue haber dado a conocer cuál era el guión de Jacobo Zabludovsky en 24 horas, el 2 de octubre de 1968, con unas imágenes del canal 6 de julio de Carlos Mendoza, que revelaban que había habido francotiradores en la iglesia de Santiago Tlatelolco, pero también que había habido un camarógrafo puesto ahí, exprofeso por Luis Echeverría desde la Secretaría de Gobernación para filmar los hechos. Lo que pasa es que Luis Echeverría era tan tarado que empezó la matanza en Tlatelolco al 10 para las 6 y se le fue la luz y entonces ya no se veía mucho de la filmación. Pero ese fue el primero. El segundo fue cuando Carmen, ayudada por Miguel Ángel Granados Chapa, logró sortear la primera censura de MBS hace 6 años, cuando el gobierno de Calderón le pidió a los Vargas, a los dueños de MBS, que a cambio de obtener más concesiones, más frecuencias, la banda a la que se refería Humberto, pues corriera a la periodista Carmen Aristegui. Y ahí, en esa negociación absurda, encontraron un pretexto, que fue que Carmen había reproducido un dicho de un diputado en la Cámara de Diputados, que dijo que aseguró que Calderón tenía un problema de salud que se llamaba alcoholismo. Y entonces ella solo lo reprodujo y lo tomaron como un pretexto, como esta vez los de México Leaks, para despedirla. Y entonces lo que sucedió en esa ocasión, que es lo que yo creo que va a suceder en esta también, fue que obtuvo un apoyo enorme de sus colegas, los periodistas, de los escritores, de los pintores, de los cineastas, y logramos reinstalar a Carmen Aristegui en MBS con un meeting multitudinario donde el orador era nada más y nada menos que nuestro maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Pero ¿qué es lo que está, digamos, detrás de este asunto, de esta andanada contra los periodistas que descubrieron la Casa Blanca, la casa de Malinalco, de Luis Videgaray, nuestro secretario de Hacienda, que así como le perdona 3,000 millones
a Hacienda, a Televisa, a nosotros nos persiguen por 2,000 pesos por un trimestre. Eso lo que les molesta es precisamente que haya voces libertarias, que haya investigación periodística, que haya el deseo de llegar a la verdad, que haya el deseo de informar. Finalmente, como decía Carlos Monsiváis, como los partidos en México no funcionan como representaciones nuestras, los que funcionan de pronto son los periodistas y los escritores y los cineastas, ¿no? De pronto, los que realmente están expresando lo que sentimos, lo que pensamos, la idea, como decía Humberto, de que nos quieren ver otra vez la cara de pendejos y ya no somos una sociedad con cara de pendejos. Esa es la idea, digamos, que quieren restaurar. El PRI vuelve, digamos, al poder, no en su mejor momento, en el momento, digamos, del cardenismo, de la creación del Instituto de Bellas Artes o de los grandes proyectos de la educación socialista, de las normales rurales como Ayotzinapa, ahora tan atacada, del Politécnico, también en un conflicto que ya lleva varios meses. No llegan en ese momento, llegan en un momento disminuido. Yo siempre, ahora que veo a Peña, a Luis de Garay y a todos estos personajes que no los podemos diferenciar unos de otros porque todos se parecen, ¿no? Físicamente y moralmente, me acuerdo mucho del Rey Chiquito del caricaturista Trino. Son eso, son el Rey Chiquito, es el rey disminuido, es ese PRI que tiene que imponer consejeros en el INE, es ese PRI que tiene que comprar 5 millones de votos sacando la chequera seguramente de lavado de dinero para comprar con tarjetas Monex, es ese PRI que se bate, digamos, con un maletín en la Cámara de Senadores, tratando de comprar senadores que luego se van, ¿no?, para no votar y acaban eligiendo a Medina Mora. Es ese PRI que sale lo mismo la primera dama a decir que ella no tiene por qué dar ninguna explicación al pueblo de México sobre su casita, que Eugenio Derbez regañándonos porque no dimos al Teletón. Es ese PRI tan chiquito, es el Rey Chiquito de ese PRI que emula los peores momentos que ha tenido el Estado en su relación con la población, con los ciudadanos, con los que pagamos impuestos y con los medios de comunicación. Yo quisiera terminar esta intervención leyéndoles una cita para comprobar, digamos, qué está pensando el Rey Chiquito en torno al litigio con Carmen Aristegui. Es una cita del libro Los Presidentes, de don Julio Scherer García, donde describe una conversación que tiene con el encargado de la comunicación social en la presidencia de Miguel de la Madrid, que se llamaba Manuel Alonso, y es una conversación, digamos, el contexto, digamos, es a don Julio ya ha contado, digamos, en Los Presidentes, y en este libro Tiempo de Saber, que escribió a la limón con Carlos Monsiváis, ya ha contado, digamos, el golpe Excelsior en 1976, esta brutalidad de parte de Luis Echeverría de eliminar a la dirección colectiva de todo el periódico Excelsior, que en ese momento era el periódico más importante de América Latina, y después don Julio, ya habiendo inaugurado la revista Proceso, pide una entrevista con Miguel de la Madrid, y esta es la conversación que yo les quisiera leer. Dice don Julio Scherer en Los Presidentes: busqué a Manuel Alonso, hablamos sin disimulo. Complicaste las cosas, mi querido Julio. ¿Por qué, Manuel? ¿Cómo que por qué? Quiero saber, por eso te estoy preguntando. Conversamos con el propósito de que te entrevistaras con el presidente de la República y a las primeras de cambio reaccionas como si no quisieras verlo de veras. Explícame, por favor, Manuel.
son los cartones de Naranjo, caricaturista, por supuesto. Dime, no te estoy entendiendo. Mira, es que publicaste 2 cartones de Naranjo contra el presidente de la Madrid, uno después de otro. Apareció el primero 4 días después de que nos reunimos. ¿Te das cuenta? Y a la semana siguiente otro más. ¿Lo recuerdas, supongo? Dice don Julio Scherer. Claro que lo recuerdo. O sea, mientras yo gestiono una entrevista con el presidente de la República, tú lo agredes. Te pregunto, de buena fe, ¿no podrías haberte guardado unos días para publicar esos cartones de Naranjo? ¿No podrías haber esperado a tu conversación con el presidente de la República? Dice don Julio. Nada tiene que ver Naranjo con mis conversaciones contigo, o quien sea, así se trata del presidente de la República. Le dice Manuel Alonso, pero tú eres el director, marcas la línea. Y dice don Julio, Naranjo es el dueño de su propio espacio. Le dice Manuel Alonso, bajo tu supervisión. Y le dice don Julio, te equivocas rotundamente. Le dice Manuel Alonso, eso quiere decir que publicas lo que él buenamente te entregue. Dice don Julio, en principio, claro que sí. Eso no disminuye tu responsabilidad, le dice Manuel Alonso, eres el director, pero no somos los dueños, le dice don Julio. Quiero que me comprendas, le dice Manuel Alonso, en la portada de la revista está tu nombre y solo el tuyo, ningún otro, y está bajo el logotipo de la revista Proceso. Y entonces don Julio le dice lo que los Vargas no le dijeron al presidente esta vez, le dice, asumo la responsabilidad última por el contenido de Proceso, pero no soy un patrón. Por la revista respondemos todos los que escribimos ahí. Vaya, le dice Manuel Alonso. Dice don Julio, bueno, dime, ¿en qué quedamos? Te voy a explicar, le dice el director de comunicación de la presidencia. Tú y yo llegamos a un acuerdo. Al separarnos y dirigirse cada uno a su automóvil, tu chofer, haz de cuenta que apedreó mi auto. En esas condiciones, ¿qué quieres que te diga? Dice don Julio, Naranjo, el caricaturista, Naranjo no es mi chofer. Y le dice, bueno, te estoy poniendo un ejemplo. Y le dice don Julio, es un ejemplo ofensivo. Bueno, como ejemplo es válido, ¿no? Y dice, dejemos en eso. En concreto, se frustró la entrevista y le dice, mi querido Julio, si no vas a respetar al presidente y lo vas a ofender, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y don Julio le contesta, nada es tan fuerte ni tan vulnerable como un presidente. ¿Tú crees que los vulnerables somos los periodistas? Son los presidentes. Se trata de saber si se puede o no tener relaciones de respeto mutuo con ellos. No es un dios, Manuel. Y Manuel Alonso le contesta finalmente, yo creo en la institución presidencial, tú no. Esa es nuestra diferencia. Pues sí creen que son eternos, ¿no? Son dioses. Se les olvida que ese poder inmenso les dura 6 años. Ustedes recuerden que cada vez que entraba López Portillo, después de que dejó de ser presidente, que entraba a un restaurante, a un lugar público, la gente empezaba a ladrar. Cada vez que entra Carlos Salinas de Gortari a un restaurante, a un lugar público, la gente le grita, le chifla. Yo he sabido que hasta le mientan la mano. ¿Dónde está todo ese poder que tenían? Es un poder prestado, pero ellos no lo quieren entender. Y si ustedes se fijan, el caso de Scherer y defendiendo a Naranjo se parece mucho al actual. El gobierno del presidente de Miguel de la Madrid le está diciendo a Scherer, le está sugiriendo que corra a Naranjo. Naranjo, uno de los más grandes caricaturistas de la historia de México, que ha tenido grandes caricaturistas además. Y Scherer con toda dignidad defiende a ese colaborador de Proceso. En el caso de MBS, la presidencia de la República le presiona a MBS para que corran a Carmen Aristegui, y la respuesta, en lugar de ser digna, valiente, de hacerle frente a la situación con un mínimo de moral, de respeto por sí mismos, los dueños de MBS prefieren ceder y emprender la batalla contra la periodista. No contra el gobierno que los presiona,
sino contra la periodista que los ha hecho inmensamente ricos. Porque hay que decir que Carmen Aristegui tiene el más alto rating de la radio mexicana. Ningún noticiero, ni siquiera el estelar de Televisa, que es el Canal 2, ningún noticiero tiene el auditorio que tiene Carmen Aristegui. Bueno, entonces lógicamente eso le ha dado una enorme influencia social, y para el gobierno de la República, un gobierno irresponsable, inepto, que va de equivocación en equivocación, pues es inadmisible que esta mujer siga ahí. Pues ¿cómo le van a estar recordando a este gobierno de moral tan dudosa, o mejor dicho tan conocida, de esa baja moral que les permite enriquecerse a estos extremos de tener una casa de $7 millones y muchas otras propiedades, no es lo único? ¿Cómo van a permitir que haya una periodista que se nos está recordando? Pues sencillamente no lo pueden aceptar, está fuera de su lógica. Pero el asunto es que tenemos que salir a defender a Carmen Aristegui, cada quien en la medida de sus posibilidades. Ya les puedo adelantar que van a apretar en todos los periódicos para que los colaboradores no le entremos al asunto, y los reporteros tampoco. Así procede el gobierno. Presiona a los periódicos, los amenaza con no darles publicidad si no le siguen la corriente. Entonces es muy probable que sea difícil que desde los propios periódicos demos la batalla. Vamos a intentarlo, por supuesto que vamos a intentarlo, pero si nos censuran, bueno, tendremos que irnos a la calle o a ver a dónde. Como decía don Manuel Buendía, nos queda el muro, nos quedan siempre espacios para manifestarnos. Manuel Buendía, al que acabo de recordar, es otro ejemplo de periodista que hacía su trabajo dignamente y revelaba cosas que a los políticos les disgustaban, porque revelaba sus grandes negocios, porque estos miserables están ahí para enriquecerse, no para beneficiar al pueblo de México. Ya modificaron la ley para venderle petróleo a los gringos y llevarse una parte de ellos a su casa. Quieren modificar la ley para que el agua deje de ser un bien público y lo tengamos que pagar más caro, si es que podemos pagarlo. Ya todas las empresas gringas se apoderaron de las empresas mexicanas que venden agua embotellada, agua potable embotellada. Vamos, el siguiente paso es ir más lejos y que los ejidatarios y todo el mundo pague por el agua a un precio que este país de pobres no puede pagar. Pero parece que lo último que les importa es este país y sus habitantes. Entonces mi exhorto es que, así como los periodistas vamos a tratar de solidarizarnos con Carmen en nuestros espacios, como ciudadanos salgamos a la calle cuando sea necesario, protestemos, vayamos a gritar a la Secretaría de Gobernación, a Los Pinos, a donde sea conveniente, a las oficinas de MBS ahí en Polanco, pero no dejemos pasar este hecho sin respuesta, porque eso es lo que quiere el gobierno, que no haya respuesta. Pues sí, se indignan, pero no contestan. No, vamos a contestar, y vamos a contestar en la medida de nuestras posibilidades y aún más allá. Yo tengo la convicción de que este pueblo ya está harto de gobernantes ladrones, criminales, ineptos, servidores de los gringos. Y hay que protestar. Ya salimos a la calle a protestar por lo de los 43 muchachos de Ayotzinapa que no se ha resuelto. No es cierto que hayan localizado los cadáveres, no es cierto que tengan la certeza de que fueron asesinados, no es cierto nada. Todas las versiones que nos dan son mentiras, o verdades a medias que son también mentiras a medias. En este caso vamos a defender el principio de la libertad de expresión. Si hoy quieren amordazar a una compañera, al rato van a querer amordazarnos a todos. Y hemos ganado espacios. Ningún gobierno nos ha regalado la libertad de expresión que tenemos hoy. La hemos ganado junto con el movimiento social, junto con esa gente que ha luchado por sus demandas de barrio, por sus demandas laborales, por todos los que queremos un México digno. Hemos peleado un buen grupo de periodistas, no diré que todos, pero un buen grupo de periodistas, hemos estado contra esas movilizaciones y vamos a seguir ahí. Y vamos a seguir ahí desde donde nos dejen.
ahí donde nos permitan, nos dan un espacio, vamos a usarlo, vamos a aprovechar, vamos a denunciar esto del gobierno de miserables. Y lamento de veras que esos empresarios de MBS se vean tan pequeñitos, tengan tanto miedo, cuando que apoyándose en el pueblo podrían salir ganando todo lo que les ha quitado este gobierno. Sí, coincido con Humberto. Yo coincido con Humberto. Quisiera hacer primero una especie de pequeño recuento, digamos, de cómo nosotros, los periodistas, ustedes, los lectores, los espectadores, las audiencias, nos hemos ido ganando estos espacios que hoy señaladamente se quieren quitar desde la Presidencia de la República en esta andanada contra Carmen Aristegui. Para empezar hay que decir, y eso no lo podemos ocultar, está comprobado, digamos, es una cosa que ustedes pueden ver en internet. El jefe de prensa de Peña Nieto, así como este señor Alonso, que yo les daba la lectura de su conversación ríspida con el director de proceso, Julio Scherer, el director actual de prensa de la Presidencia de la República, pues fue nada más ni nada menos que el abogado de MBS. Tampoco podemos ocultar que el día de la primera marcha que se organizó espontáneamente afuera de las instalaciones de MBS para defender a Carmen Aristegui, a Daniel Lizárraga y al Chico Huerta, lo digo chico porque así le decimos, en esa primera marcha, un señor que no tenía nada que ver, que es Tejado Bondé, de Televisa, estaba sacando fotos de los manifestantes. ¿En qué régimen estamos? Donde ya la complicidad no solamente es entre los funcionarios del gobierno de Peña Nieto, con las televisoras, con el narcotráfico, con los que mataron a los chicos de la Ayotzinapa, con los que el ejército que hizo el atentado de Tlatlaya. ¿De qué se está tratando este asunto? Tampoco podemos ocultar que el día que corrieron a los periodistas de MBS, lo sacó la policía interna de la empresa y les confiscaron, como si fueran policía federal, les confiscaron las computadoras y los USBs. Entonces, ¿y qué tenía eso? Bueno, la información que tenía era sobre Tlatlaya, sobre la matanza del ejército, la ejecución de civiles del ejército en el Estado de México. Y tenía información también, por supuesto, nueva información sobre las casas del secretario de Hacienda, el presidente de la República y la primera dama. Bueno, si eso no se llama censura, yo no sé ya de qué estamos hablando. Este país ha sido, digamos, generoso en el caso de la sociedad civil. La sociedad civil ha abierto espacios a pesar de la represión, ha abierto espacios de información, de libertades civiles, ha abierto muchas cosas. Traigo a la memoria, no solamente ya habló Humberto de, por supuesto, Manuel Buendía, ya hablamos de Julio Scherer, hay que hablar de Vicente Leñero, pero antes hay que hablar también de Filomeno Mata, hay que hablar de los que se la jugaron contra la dictadura de Porfirio Díaz, de Ponciano Arriaga, de esos periodistas que los metían 37, 38, 39 veces a la cárcel y salían y volvían a editar el periódico donde criticaban la reelección de Porfirio Díaz. A esos periodistas como los Flores Magón, que con el periódico Regeneración lograron invocar, digamos, el espíritu revolucionario de este país y ahora son considerados, digamos, no solamente ejemplo de libertad, sino también de eso que les falta a los otros conductores de MBS, que son huevos. Perdón que lo digas. Y lo que tenemos es
una distorsión, ¿no? Con respecto, digamos, a esta conversación que yo leía de don Julio Scherer con el jefe de prensa de la presidencia, la distorsión es la que muy bien puso Humberto Musacchio, es decir, una empresa que no defiende, un director que no defiende a sus colaboradores frente al Estado, no vale la pena. Se le van a quitar la concesión tarde o temprano, porque el gobierno va a ver la debilidad de su postura. No vale la pena los otros periodistas que trabajan ahí mismo en MBS, que no importa que sean casi todos de ultraderecha, deberían de defender la libertad de expresión de su compañera Carmen Aristegui. No importa si están de acuerdo o no con ella, lo que importa es la libertad de expresión. El asunto es el siguiente: no solamente el primer punto, digamos, el jueves, fue exhibir un promocional a nombre de MBS, donde decían que Carmen Aristegui, durante el noticiero de Carmen Aristegui, no tenía permiso de usar las siglas de MBS. Segundo punto, después dijeron, el problema no es que estén en MexicoLeaks, que es esta plataforma de lo que se llama en Estados Unidos los whistleblowers, o sea, los que dan noticia anónimamente de algo que se enteraron que es ilegal, que es corrupto, ¿no? Las gentes en las oficinas que de pronto sacan la fotocopia de un cheque que ven que es completamente ilegal. Bueno, esos pueden recurrir a MexicoLeaks y pueden meter anónimamente la información, que será clasificada y será refrendada por periodistas, por los que saben hacer eso. Bueno, eso es la plataforma. Bueno, MBS dice el segundo día, viernes, no, la bronca no es con MexicoLeaks, la bronca es con Carmen Aristegui. Sacan de las instalaciones de MBS a Daniel Izárraga y al Chico Huerta, les quitan las computadoras. Tercer punto. Cuarto punto, de pronto salen unos lineamientos de cómo se debe de hacer periodismo según los de MBS dentro de la empresa. Es absolutamente fascista lo que dicen los lineamientos. Sí, se tienen que poner de acuerdo en una mesa de redacción todos los que participan como conductores y corresponsales y colaboradores para ver cuál es la agenda que se van a plantear. Entonces imagínense eso. Se está incendiando Tlatelolco, nos vamos a poner de acuerdo a ver si podemos cubrir, ¿no?, que se está incendiando Tlatelolco. Es decir, con esos lineamientos no habría noticias, ¿no? Ustedes saben, las noticias son eso. Como decía, otra vez citando a Julio Scherer, los periodistas somos esos locos que cuando empieza la balacera no corremos en contra de la balacera, corremos a ver quién está disparando, ¿no? Y entonces no se podría hacer periodismo con esos lineamientos. Ese es el cuarto punto que le quisieron imponer a Carmen Aristegui en MBS. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, change.org, que se escribe change.org, está ahorita ya cerca de las 160,000 firmas a favor de Carmen Aristegui. Les pedimos por favor que busquen la página de internet, firmen la petición a favor, se llama En Defensa de Aristegui. Segundo punto, y lo estoy planteando así porque es todo lo que le quisieron hacer a Carmen Aristegui desde el poder. Bueno, ahora viene nuestra respuesta. Nuestra respuesta es la carta, nuestra respuesta es Twitter, también con el hashtag En Defensa de Aristegui. Y el lunes, o sea mañana, a las 6 de la tarde, un grupo de periodistas, yo espero que Humberto se una, si lo permite tu agenda, a las 6 de la tarde vamos a entregar las firmas de change.org delante de las oficinas de MBS y a ver qué pasa. Digo a ver qué pasa porque es probable, no sé, que ese día en la emisión de la mañana pues ya no dejen entrar a Carmen a las oficinas, o se arme lo que probablemente se va a armar, no sé, pero nosotros decidimos hacerlo en la tarde y no hacerlo en la mañana para no confrontar excesivamente a la Policía del Distrito Federal, que ya nos ha correteado, ya nos ha golpeado en otras ocasiones. Recuerdo aquí el 20 de noviembre en el Zócalo. Yo todavía traigo aquí un golpe, y
no queremos confrontar a la Policía del Distrito Federal, queremos entregar las firmas de manera pacífica para decir una cosa fundamental, que es, en este país, no solamente los periodistas defendemos la libertad de expresión, también la defendemos las audiencias. Muchas gracias. Disponemos de 10 minutos, me dicen. Si hay alguna pregunta. Sí.